el gusto de encontrarnos una vez más, ustedes frente a su teléfono o frente a su televisor y yo ante estas cámaras, quiero hacerte una pregunta. ¿Tú decides lo que ves y escuchas? ¿O ya hay alguien que quiera decidir por ti? ¿Tú qué piensas que puede estar por encima del derecho que tienes de verme y de escucharme? ¿Prefieres decidirlo tú o prefieres que alguien más decida por ti? ¿Necesitas de una niñera para que te diga a quién ves y qué contenidos consumes o tienes tu propio criterio? La pregunta es muy sencilla, aunque parece que para unos, pues no lo es tanto. ¿Quién puede tener el derecho de callar mi voz frente a ti o de taparte los oídos frente a mí? Tú que me ves y me sigues, ¿lo haces porque yo te obligo a hacerlo o porque quieres? Quizá te identificas con lo que estoy diciendo y aquí viene otra pregunta. ¿Siempre coincides con lo que digo, con mis palabras o con lo que publico o a veces estás en desacuerdo? Y entonces cambias de canal, le das la vuelta al Facebook y buscas dónde contrastar lo que yo pienso y comparto, porque seamos honestos. Así funciona una audiencia con criterio. Escucha, analiza, compara y decide. No necesita que alguien llegue con una especie de manual de instrucciones para decirte qué puedes ver, qué puedes escuchar y faltaba más, qué debes pensar. Hace unos días se presentaron en la mañanera los nuevos lineamientos de la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, que se encuentran, según se ha informado, en una etapa de consulta. En teoría, están hechos para fortalecer los derechos de la audiencia, es decir, de ustedes, del público. Pero viene la pregunta incómoda. ¿Qué tal si estos nuevos lineamientos, en lugar de proteger, terminan abriendo la puerta a la censura? Y sí, preocupan las ambigüedades, esas famosas áreas grises por donde pueden entrar las mordazas y los candados. Y quién sabe, hasta el policía del pensamiento con gafete y reglamento. ¿Qué tal si esos lineamientos diseñados supuestamente para protegerte terminan tratando a la audiencia como si fueran un niño al que hay que decirle qué puede consumir? Aparentemente, ese niño no tiene inteligencia suficiente para decidir y distinguir. Pero vamos a ver unos ejemplos. El reglamento obliga a que los programas de radio y televisión por lo pronto coloquen plecas o letreritos, cortinillas o mensajes en pantalla para advertir que un contenido mezcla noticias con opiniones, bajo la posibilidad de que si no cumple, puede existir una multa. Primero que nada, ¿quién va a definir dónde terminan las informaciones y dónde comienzan las opiniones? Si yo digo, por ejemplo, que México tiene un crecimiento económicamente bajo, ¿esa es una información o es una opinión? Si digo que el asesinato de Carlos Manso es indignante, ¿eso es información o es opinión? ¿El vaso está lleno o está medio vacío? ¿Dato, percepción o delito editorial? Porque con tanta clasificación, al rato vamos a necesitar un perito especializado en vasos. Otro ejemplo, si un presentador de noticias afirma que la presidente, sí, dije la presidente, Claudia Sheinbaum, está protegiendo a políticos como Adán Augusto, ¿eso es un dato, una información o una opinión? Y otro todavía más incómodo, ¿México tiene realmente un mejor sistema de salud que el de Dinamarca? ¿Es un hecho que ya se acabó con la corrupción? Entonces, yo me he venido preguntando desde hace un tiempo, ¿por qué no es la primera vez que hablamos de esto? ¿Qué adjetivos son objetivos? ¿Qué calificativos son subjetivos? ¿O vamos a tener que hablar como robots para evitar que alguien considere que una palabra cruzó la peligrosa frontera de la opinión? Y entonces aparece la pregunta del millón. ¿Quién va a ser el juez? La presidenta ya salió a defender su propuesta y argumentar que no hay ninguna censura. Y además, ya comenzaron a escucharse explicaciones de censura que no tienen nada que ver con censura, sino que se trata del derecho de la audiencia. El medio puede publicar dentro de un código de ética definido por el propio medio, por eso se habla de un proceso de autorregulación. La multa dicen que sería la última instancia si la comisión considera que no se cumplió con lo que piden las audiencias. Pero, presidente, yo le pregunto directamente, ¿quién es el dueño de la verdad? ¿Usted? ¿El gobierno? ¿Quién tiene derecho a decirnos dónde terminan los datos? Porque además siempre hay otros datos. Y después empiezan las opiniones. La presidencia de la República
Jesús Ramírez, el detector de mentiras, un comité central de un partido, una comisión técnica. ¿Quién puede decidir qué podemos o no escuchar o qué podemos o qué no ver? ¿Quién determina cuál es el contexto correcto de una noticia? Pero sobre todo, yo les pregunto a ustedes, ¿quién elige qué ven y qué no ven? ¿Quién puede decidir por ti y por todos los que ahora pues están viendo? En el papel, proteger los derechos de las audiencias suena muy bonito. El problema, como casi siempre, es que en la letra chiquita, pues hay datos que no coinciden con los demás y que no le pidieron a nadie permiso para ponerlos, porque ya sabemos que el diablo está en esos pequeños detalles y a veces también en los reglamentos. La verdad, a mí me parece que estamos entrando en una discusión y en un debate y que venimos dando pues de hace rato, pero ahora en un terreno que es bastante lodoso. Siempre que uno elige una noticia, informa, jerarquiza la información, selecciona una palabra o hace una pregunta, existen criterios editoriales. Y si esos criterios quedan en manos del gobierno, podrían terminar utilizándose para censurar contenidos. Simplemente porque resultan incómodos. El camino al infierno, dicen, está pavimentado de buenas intenciones y lo mismo puede decirse del camino hacia la censura, hacia los tribunales de la Inquisición y si nos descuidamos, hacia la policía del pensamiento. Hay que decir la verdad, sí, sin duda. Hay que tratar de ser lo más objetivos posibles todos los días. También, pero el mejor tribunal no es una comisión y tampoco es el gobierno. El mejor tribunal son ustedes, las audiencias, el público. Son ustedes quienes deciden a quién ver y a quién escuchar. Y si no les gusta, cambiarle. Y si sí les gusta, quedarse. Y si quieren discutirlo, platicarlo. Son ustedes quienes deciden en quién confían, a quién le creen, qué quieren escuchar y qué consideran válido. Yo creo que lo mejor es que cada persona tenga la libertad de decidir, de juzgar y de utilizar su propio criterio y de formar su propio pensamiento. Aunque claro, tal vez algunos prefieran poner su criterio en manos de una comisión, quién sabe, para gustos, colores. Y para criterios parece que próximamente también habrá un reglamento, pero la cosa pues no se detiene ahí. Va a haber un código de ética, un sistema de quejas, una figura llamada personas defensoras de las audiencias. Se podrá intervenir, modificar y eventualmente sancionar a los medios de comunicación. Ese mecanismo fácilmente puede deformarse y convertirse, perdónenme que sea tan mal pensado, pero de verdad puede convertirse en una ventanilla de censura si nosotros lo permitimos. La pregunta fundamental es, ¿cómo vamos a garantizar que el gobierno no va a terminar castigando contenidos incómodos simplemente porque no le resultan favorables a sus intereses? Pero ahora están empezando por la radio y la televisión, pero hace unos días también se planteó la posibilidad de que esos mismos lineamientos o otros similares puedan aplicarse a la prensa escrita y eventualmente a las plataformas digitales como esta, donde nos encontramos tú y yo. Y aquí surge otra pregunta que tampoco podemos dejar pasar. La mañanera y las conferencias de prensa del gobierno también tendrán que sujetarse a esas normas similares, porque si hablamos de objetividad, imparcialidad y derechos de las audiencias, entonces la pregunta inevitable es, ¿la autoridad estaría dispuesta a ser medida con la misma vara? ¿Tendrían las audiencias el derecho de matizar, corregir y replicar lo que se dice desde la tribuna del poder? ¿O las reglas solamente van a aplicar para la prensa mientras que el Estado queda cómodamente sentado en una primera fila viendo cómo se regula a los demás? ¿Estarían dispuestas las autoridades a someterse también a un comité independiente? Ustedes como público son los que realmente importan y a quienes nos dedicamos a informar y a platicar y a publicar. Nos interesa saber de veras qué piensan. ¿A qué le apostamos? ¿A un comité o a la libertad? A la libertad de decir, de expresarse, de cuestionar y estar de acuerdo y también en desacuerdo, pero también a la libertad de escuchar. Porque me parece que no hay derecho superior al que ustedes puedan decidir qué quieren ver y qué quieren escuchar, qué quieren creer y qué quieren cuestionar. Así que antes de que alguien quiera ponernos un reglamento, hasta para cambiarle de canal, recuerden algo muy sencillo, muy sencillo. La audiencia tiene criterio, tiene inteligencia y sobre todo tiene un control remoto, tiene un mouse o tiene el dedito para girar y quizás ese pequeño aparato siga siendo uno de los instrumentos más democráticos que hay, porque al final usted decide.
Yo soy Luis Casanova y esto es Modo Noticias de Imagen FTV. Gracias por acompañarnos. Manténganse informados, cuestione, compare y saque sus propias conclusiones. No permita que nadie piense por usted. Síganos en nuestras plataformas y continúe con nosotros en Imagen FTV, donde seguimos informando, preguntando y cuando se puede, pues picándole un poquito la cresta al poder. Nos vemos en la próxima.